Capítulo 11 Autorridículo. Comillas habilidad de rango 1, los puños de 100 brazos alcanzaron el punto de dominio. Se escucharon gritos de sorpresa en el salón y todos pudieron ver que Chuzen pudo usar completamente esa habilidad. Aunque los puños de los 100 brazos eran solo una habilidad de rango 1, si se dominaba, también sería muy fuerte. Si estuvieran en el mismo nivel y si no hubiera una habilidad adecuada para contrarrestarlo, no tendría ninguna posibilidad. Por eso todos sabían que Chu Feng, sin duda, perdería. Chu Yue frunció el ceño y en secreto caminó 2 pasos hacia adelante. Quería detener los malvados planes de Chu Zen. Chu Yue, los observadores no pueden ayudar. Deberías conocer esta regla, ¿verdad? Pero justo en ese momento, escuchó un sonido junto a su oído. Se dio la vuelta y vio que Chu Chang estaba sonriendo y mirándose a sí misma. Chu Yue sabía que la situación no era buena ya que nunca pensó que Chu Chang tendría los ojos puestos en ella. Sin embargo, debido a eso, significaba que los dos hermanos no dejarían ir fácilmente a Chu Feng y eso la preocupó aún más. Zumbido, zumbido, zumbido. Las imágenes secundarias de los puños llenaron el aire y bloquearon casi por completo la línea de visión de Chu Feng. Con el sonido de atravesar el aire, de repente atacó. Chu Feng pudo sentir que el puño de Chu Zen no era ordinario y no se contuvo de ninguna manera. Demostró que era muy despiadado. Pero Chu Feng no tenía miedo en absoluto y se quedó quieto. No esquivó ni escapó, y solo esperó en silencio el ataque. Comillas, ¿es este Chu Feng estúpido? ¿Por qué no está esquivando? Quiere esquivar, pero ¿podría? Con su poder, probablemente no pueda reaccionar a tiempo. Eso es cierto. Él es, después de todo, la basura que permaneció en el atrio exterior durante 5 años. Al ver que Chu Feng no esquivó, incluso pensaron que Chu Feng estaba asustado por el poder de Chu Zen y sus rostros revelaron las sonrisas de ver a otros en desgracia. Pero justo cuando Chu Zen se acercó, Chu Feng de repente agitó su manga y una aura extremadamente grande explotó desde el interior de su cuerpo. Cuando esa aura se abalanzó sobre Chu Zen, de repente se sintió perdido porque dentro de esa aura, sintió una intención asesina. Zumbido. Justo cuando Chu Zen miraba fijamente, Chu Feng de repente sacó la palma de la mano. La velocidad fue extremadamente rápida, y antes de que alguien reaccionara, ya la lanzó contra el pecho de Chu Zen. Boom, con el golpe de la palma, Chu Zen sintió instantáneamente que su ki y su sangre estaban furiosos cuando una ola de dolor salió de su pecho. Esuos, pero antes de que tuviera tiempo de pensar, Chu Feng ya envió algunas palmas más y todas golpearon a Chu Zen. Comillas a. Chu Zen gritó en voz alta. Ambas piernas se le entumecieron y se arrodilló directamente frente a Chu Feng, luego cayó al suelo sin poder. La escena abrió la boca de todos. Nunca hubieran pensado que Chu Feng tendría un poder tan explosivo. Sin embargo, ni siquiera sabían que era el resultado de que Chu Feng se contuvo. O bien, con solo una palma, podría haber matado a Chu Zen. Comillas, ¿estás en el 4º nivel del reino espiritual? En ese momento, Chu Bei abrió la boca. Ambos ojos miraban fijamente a Chu Feng y estaban llenos de asombro. Comillas, ¿qué? 4º nivel del reino del espíritu. Con esas palabras, todos recobraron el sentido. Vencer a alguien en el 3er nivel del reino de los espíritus sin usar habilidades marciales significaba que requería el poder del 4º nivel del reino de los espíritus. Sin embargo, tratar de conectar el 4º nivel del reino espiritual con Chu Feng era inimaginable y era difícil de aceptar para la multitud. No solo ellos, incluso Chu Yue tenía los ojos bien abiertos. Su pequeña boca se abrió lentamente y su rostro estaba lleno de sorpresa. A Chu Feng no le importaba la multitud. Caminó directamente frente a la mesa, tomó las 3 hierbas espirituales santas y caminó hacia la puerta. Alto ahí. Este es un intercambio entre miembros de la familia, pero atacaste tan fuertemente. ¿Dónde está tu corazón? Justo en ese momento, alguien gritó de repente. Mirando hacia arriba, Chu Chang sostenía a Chu Zen por el brazo y lo levantaba mientras su rostro estaba lleno de ira. No fue soportable cuando su hermano menor fue golpeado por alguien hasta este punto. Comillas, ¿qué? ¿Cuándo me viste como parte de tu familia? No recuerdo que hayas dicho eso antes. Chu Feng sonrió levemente y luego dijo, incluso tú lo dijiste. Los puños y las patadas no tienen ojos, por lo que no puedes quejarte de ninguna lesión. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿No puedes asumir la pérdida? Comillas, ¿no puedo asumir la pérdida? Es obvio que intencionalmente atacaste fuertemente. Chu Zen se mordió los dientes para soportar el dolor y arremetió en voz alta. Como víctima, tenía muy claro que la primera palma de Chu Feng ya lo derrotó. Pero Chu Feng continuó bombardeándolo con más ataques,
por lo que era obvio que era intencional y quería humillarlo aún más. Mientras escuchaba eso, Chu Feng volvió a sonreír. Acabo de ingresar al cuarto nivel del reino espiritual, así que no entiendo mucho mi fuerza. Y antes, tu habilidad parecía tan fuerte, así que, naturalmente, no me atreví a subestimarla y usé toda mi fuerza para responder a tu ataque. Pero ¿quién hubiera pensado que eras como un tigre de papel, tan débil que ni siquiera podías recibir un golpe? Te sobreestimé un poco. Tú. Después de escuchar las palabras de Chu Feng, el rostro de Chu Zen estaba pálido. Estaba tan enojado que cada vez que respiraba hacía grandes sonidos y casi escupió su propio hígado por tanto resoplar. No solo fue derrotado por la basura, sino que incluso fue objeto de burlas frente a la multitud. Fue extremadamente difícil para él aceptar eso. Pero, incluso si no estuviera dispuesto a hacerlo, no podría decir nada al respecto porque las reglas en este momento fueron hechas por él y su hermano. Chu Feng, no seas demasiado arrogante. Si tienes las agallas, entonces vámonos ahora mismo. Justo en ese momento, otra persona de la familia Chu se puso de pie. Comillas vaya. ¿Quieres batirte en duelo conmigo también? Está bien. Solo apuesta un Saint Spirit Grass. ¿Te atreves? Chu Feng extendió su mano hacia esa persona. Tú. Esa persona era la misma que Chu Zen, ya que también ingresó a la escuela del dragón azul al mismo tiempo que Chu Feng. Sin embargo, su fuerza no era tan fuerte como la de Chu Zen. Se atrevió a batirse en duelo con Chu Feng, pero no se atrevió si tenía que apostar la hierba espiritual santa. Comillas, ¿qué ocurre? Si hay alguien más que quiera ir, puede venir ahora mismo, siempre y cuando no le importe separarse de su Saint Spirit Grass. Chu Feng escaneó su mirada a la multitud, pero ninguno de ellos se atrevió a mirarlo a los ojos. No le tenían miedo a Chu Feng, simplemente no se atrevían a tomar la hierba espiritual santa como apuesta porque esa era su línea de vida. Chu Feng, no seas excesivo. Finalmente, Chu Bei habló. Comillas, ¿qué es esto? Chu Bei, ¿tú también quieres ir? Si no me equivoco, eres 5 años mayor que yo, ¿verdad? Si no te importa que la gente diga que estás acosando a los jóvenes, a mí no me importa. Después de todo, si pierdo, no perderé prestigio, y si gano, ganaré mucho, ¿verdad? Mientras escuchaba esas palabras, Chu Bei apretó los puños, pero no dijo nada más. Fue porque Chu Feng tenía razón. Chu Bei no era como Chu Chang o Chu Zen, ya que no había mucha diferencia de edad entre ellos y Chu Feng. Sin embargo, Chu Bei no pudo porque ya no era un joven. Con su edad, incluso si derrotara a Chu Feng, sería ridiculizado por otros, por eso no podía atacar. Al ver que la mayoría de las personas en el salón bajaron la cabeza, Chu Feng de repente se echó a reír. Se rió muy feliz, pero antes de darse la vuelta y marcharse, dijo. Les daré a todos aquí 2 frases antes de irme. El primero es pensar que eres infalible, el segundo es burlarse de uno mismo. En cuanto a los significados detrás de ellos, todos ustedes pueden comprenderlos por sí mismos. Después de decir eso, Chu Feng abrió una puerta y se fue con elegancia. En ese instante, el ambiente en la residencia se volvió muy incómodo. Originalmente, la familia Chu quería que Chu Feng fuera humillado, pero ahora, Chu Feng los humilló frente a varios extraños. Eso realmente les hizo sentir que ya no tenían cara. Pero lo más inaceptable fue la fuerza de Chu Feng. Originalmente, pensaron que Chu Feng era la basura de la familia Chu. Pero ahora, Chu Feng estaba en el 4.º nivel del reino espiritual y superó a muchas personas. Eso les hizo sentir mucha vergüenza. Chu Feng salió de la residencia y se sintió renovado en su corazón. Prácticamente desde su juventud hasta ahora, fue intimidado por esas personas y, finalmente, los volvió a intimidar hoy. En realidad, eso no fue intimidación. Chu Feng solo fue forzado por ellos. Pero no importa que, Chu Feng se sintió extremadamente renovado. Chu Feng. Antes de que Chu Feng caminara lejos, una dulce llamada vino detrás de él, y era Chu Yue. Capítulo 12. Carácter feroz. Chu Yue, ¿por qué saliste? Chu Feng preguntó confundido. Chu Yue corrió al lado de Chu Feng mientras se reía, y usando su mano blanca, golpeó ligeramente el pecho de Chu Feng y dijo felizmente. Comillas, eres bastante bueno. Estaba diciendo por qué estabas tan tranquilo cuando estabas en el atrio exterior. Pero ahora, después de un día, ya me alcanzaste. Chu Feng sacudió la cabeza avergonzado. Chu Yue, te he dado problemas hoy y parece que tu reunión de la Alianza Chu tiene que terminar infelizmente. No te preocupes, darles una lección es bueno o de lo contrario te acosarían todo el día. Así es. Chu Feng, vayamos juntos a la caza de medicina espiritual mañana.
Esas cosas son muy difíciles de atrapar solo. Conoces mi relación con ellos. Incluso si estuviera dispuesto a unirme a la Alianza Chu, ellos no estarían dispuestos a hacerlo. Chu Feng negó con la cabeza. No te preocupes por esas cosas y déjamelo a mí. Solo ven y encuéntranos aquí mañana. Chu Yue le dio otra hoja de bambú a Chu Feng y allí estaba el lugar de reunión para la Alianza Chu mañana. Multa. Al ver que Chu Yue era tan persistente, Chu Feng no pudo soportar rechazarlo. Después de apaciguar a Chu Feng, Chu Yue saltó y rebotó hacia la residencia. Estaba muy feliz hoy porque Chu Feng le dio una gran sorpresa. Todos en el mundo respetaban la fuerza y, al ver que Chu Feng revelaba una fuerza extraordinaria, sintió que tal vez la gente de la familia Chu comenzaría a aceptar a Chu Feng. Unificar a la familia Chu sin discriminación era su mayor deseo. Chu Bei, ustedes. Pero justo cuando llegó frente a la residencia, Chu Yue descubrió que todos los miembros de la Alianza Chu ya se habían ido. HMPH. Chu Chang y Chu Zen miraron ferozmente a Chu Yue, no dijeron nada y se fueron. Chu Yue, no es como si quisiera decirlo, pero hoy te pusiste demasiado del lado de Chu Feng. Ahora lo has hecho. Chu Feng no solo nos quitó 2 hierbas espirituales santas, sino que incluso nos insultó. Ahora todos se fueron enojados. ¿Eres feliz ahora? Chu Bei reprendió estrictamente. Chu Bei, solo míralo como mi culpa y no lo culpes. En cualquier caso, Chu Feng sigue siendo parte de nuestra familia Chu. Mira, ¿has visto la fuerza de Chu Feng? Él no es la basura en tus ojos. Además, nuestra alianza Chu necesita gente ahora, entonces, ¿por qué no dejar que se una? Al escuchar a Chu Yue decir eso, la cara de Chu Bei cambió instantáneamente. Pero, cuando iba a decir algo, un extraño parpadeo apareció en sus ojos, y al final, suspiró con impotencia. No puedo hacer nada por ti. Bien, le daré otra oportunidad a Chu Feng. Tráelo mañana. Comillas, eso es genial. Eres la mejor. Chu Yue saltó con entusiasmo y su sonrisa fue especialmente espléndida. Está bien, date prisa y descansa temprano. Chu Bei negó con la cabeza y caminó hacia su propia residencia. Chu Bei, también deberías descansar temprano. Chu Yue sonrió y saludó a Chu Bei, luego siguió a Chu Bei con la mirada mientras se iba. Chu Bei permitió que Chu Feng ingresara a la alianza Chu, hizo feliz a Chu Yue más allá de sus expectativas. Pero, lo que ella no vio fue que en el momento en que Chu Bei giró su cuerpo, una sonrisa siniestra se formó en su boca. Mayor Chu Yue, el llamado Chu Feng se ocultó bastante profundamente. Me he quedado en el atrio exterior durante tanto tiempo, pero nunca antes había oído su nombre. Parece que pretendía ser el primero en el examen de discípulos. Justo en ese momento, un joven se acercó. Era igual que Chu Feng, y también era un nuevo discípulo este año. Acaba de unirse a la alianza Chu hoy. Estás en lo correcto. Chu Feng debe haberse quedado en el patio exterior para recibir la recompensa del examen. Me pregunto si lo entendió o no, al escuchar lo que dijo, Chu Yue también se dio cuenta de repente. Mayor Chu Yue, estás pensando demasiado. Un personaje feroz apareció en el patio exterior de este año y esa persona obtuvo el primer lugar. Aunque Chu Feng tiene bastante fuerza, ni siquiera puede compararse con esa persona. El joven sonrió y dijo. Comillas, carácter feroz. ¿Qué tan feroz? Chu Yue preguntó con curiosidad. Extremadamente feroz. Una bestia feroz de rango 4, 9 bestias feroces de rango 3, 30 bestias feroces de rango 2 fueron masacradas por esa persona en un abrir y cerrar de ojos. Cuando llegaron los genios discípulos del atrio exterior, solo vieron el cadáver de las bestias feroces que llenaba el suelo. ¿No es esa cantidad de fuerza feroz? Comillas, así de fuerte. En ese instante, el rostro de Chu Yue se llenó de sorpresa. También pasó el examen de discípulo del patio interior, por lo que conocía el poder del escenario del mecanismo. Ella también sabía acerca de las aterradoras bestias feroces. Ser capaz de matar a tantas bestias feroces antes de que llegara la gente realmente la hizo imaginar lo fuerte que era esa persona. Requeriría una persona de al menos el 5º nivel del reino espiritual para hacer eso. Comillas, ¿cómo se llama esa persona? Después de sorprenderse, Chu Yue también quería saber el nombre de este feroz personaje. Yo también quiero saber. Pero lamentablemente, esa persona intencionalmente ocultó su identidad. Después de tomar la recompensa, esa persona no abrió la puerta del palacio subterráneo. En cambio, esa persona se ocultó para que nadie supiera quién era esa persona. El joven negó con la cabeza y se fue. Esa persona es bastante extraña.
Tan fuerte, pero tan bajo. Quizás esa persona tiene un secreto que no se puede contar a otras personas. En ese instante, Chu Yue sintió cada vez más curiosidad por el llamado personaje feroz. Fue porque sabía que podría representar a otro discípulo genio que se elevaba desde el patio interior. Oh, no. Pero de repente, Chu Yue se alarmó repentinamente porque pensó en una escena extraña que acababa de suceder. Cuando Chu Chang y Chu Zen se fueron, no se dirigieron hacia su propia residencia. La dirección hacia la que se dirigieron era el mismo camino que Chu Feng. Con eso, Chu Yue supo que algo andaba mal y rápidamente se dirigió hacia la misma dirección que Chu Feng. El patio interior era extremadamente grande y había bastante distancia entre Chu Feng y la residencia de Chu Yue. Sin embargo, Chu Feng no se apresuró ni entró en pánico y caminó lentamente. Siguió adelante hasta que llegó a un lugar desolado, luego se detuvo allí. No seas tan astuto y sal. La mirada de Chu Feng se dirigió hacia un rincón en la oscuridad. Estás bastante alerta. Parece que realmente te he subestimado. Antes incluso de terminar su oración, dos cuerpos familiares salieron de la sombra. Eran los hermanos Chu Chang y Chu Zen. La cara de Chu Zen estaba mucho mejor, pero su ira no disminuyó en lo más mínimo. Incluso pensó en matar a Chu Feng. Chu Feng, te daré una oportunidad. Entrega a las 3 hierbas espirituales santas, arrodíllate frente a mi hermano, inclínate y discúlpate. Entonces tal vez te perdone. Chu Chang miró a Chu Feng y la confianza absoluta llenó su tono. Comillas que, ustedes dos quieren robarme. Comillas y que si te robamos, se necesita fuerza para robar. Comillas fuerza. Te diré ahora mismo qué es la fuerza. El cuerpo de Chu Chang se movió y un fuerte viento se elevó detrás de él. En un abrir y cerrar de ojos, llegó frente a Chu Feng. Su mano estaba en estado de garra y atacó directamente la garganta de Chu Feng. Debía mencionarse que la fuerza de Chu Chang era varias veces más fuerte que la de Chu Zen, y no era débil ni siquiera dentro de las filas del reino espiritual de 4º nivel. Sin embargo, su oponente era Chu Feng, el personaje feroz que mató a mano limpia a una bestia feroz de rango 4. Capítulo 13. Arrodíllate y pide perdón. Zumbido. Chu Feng corrió hacia un lado y esquivó el ataque de Chu Chang. Al mismo tiempo, uno de sus pies tocó el suelo. De repente giró, y después de una rotación, su pie se retrajo. Al ver eso, la cara de Chu Chang cambió ligeramente y retrocedió rápidamente. Pero, lamentablemente, los pies de Chu Feng no solo eran anormalmente rápidos, sino que su posicionamiento era preciso y no había forma de esquivarlo. Cuando entró en pánico, Chu Chang solo pudo juntar ambos brazos y bloquear con fuerza el ataque de Chu Feng. Estallido. Ta. Después del barrido de la pierna, Chu Chang se vio obligado a retroceder varios pasos y una sensación de adormecimiento provenía continuamente de sus brazos. En ese instante, Chu Chang frunció el ceño ligeramente. No importa que, no pensó que Chu Feng tendría una fuerza tan poderosa. Esa fuerza superó por completo sus expectativas, por lo que tuvo que tomarse la pelea con seriedad. Sabes lo que haces, pero con solo un cuerpo de fuerza bruta, al final, es imposible volverse útil. Te dejaré experimentar el poder de las habilidades marciales. Papá. Comillas a. Chu Chang golpeó continuamente los puntos de acupuntura de su cuerpo y de repente gritó en voz alta. En un instante, su cuerpo se expandió bastante y sus puños también aumentaron de tamaño. Además, su piel cambió de blanca a morada y surgieron venas. Fue bastante aterrador. Una habilidad fortalecedora. Chu Feng entrecerró los ojos y se dio cuenta de que Chu Chang usó algún tipo de habilidad de fortalecimiento. Ese tipo de habilidad no cambiaría la cantidad de habilidades que uno tiene, pero todo su cuerpo recibiría una mejora. Después de cultivar hasta cierto punto, el cuerpo de uno no sería invadido por los elementos, ni las espadas o lanzas pueden atravesar el cuerpo. Todo su cuerpo quisiera un arma letal. Vio el cambio de expresión de Chu Feng, por lo que Chu Chang se sintió instantáneamente orgulloso de sí mismo. Aunque la fuerza de Chu Feng fue inesperada, sabía que la mayor debilidad de Chu Feng era que no cultivaba ninguna habilidad marcial. La habilidad que usó se llamó Cuerpo de Acero. Con esa habilidad, uno sería casi invencible mientras luchaba físicamente contra una persona del mismo nivel, por lo que tenía absoluta confianza en que podía derrotar a Chu Feng. Chu Feng, puedes arrodillarte y pedir perdón, oh. Pero ni siquiera lo dejó terminar sus palabras, el cuerpo de Chu Feng brilló y desapareció. Cuando reapareció Chu Feng, llegó frente a Chu Chang. Un puño fuerte y pesado se hizo más y más grande ante sus ojos. Al ver que Chu Feng se atrevió a luchar contra él físicamente, Chu Chang se burló y también lanzó su puño hacia el puño de Chu Feng. Sonido metálico.
Con la colisión de los dos puños, sonó un sonido, como si fuera la colisión de acero. Pero después de ese intercambio, Chu Chang retrocedió unos pasos. La sensación de entumecimiento no disminuyó sino que aumentó en su puño y miró a Chu Feng, quien ni siquiera fue empujado medio paso hacia atrás. Comillas, ¿cómo es que el cuerpo de este tipo es tan fuerte? Chu Chang finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Con sus habilidades cultivadas actuales, prácticamente nadie se atrevió a enfrentarse a su fuerza con fuerza en el mismo nivel de cultivo. Pero en este momento, frente a sus ojos, Chu Feng no solo encontró fuerza con fuerza, sino que incluso tenía la ventaja. Eso realmente le hizo sentir que la situación no era buena. Zumbido. De repente, el cuerpo de Chu Feng se lanzó al frente y golpeó con una sola palma. Atacó directamente a Chu Chang justo enfrente de él. Chu Chang, que tenía 2 lecciones anteriores, no lo aceptó a la fuerza. En cambio, apuntó a la muñeca de Chu Feng y la agarró. Pero todavía no era hora de que Chu Chang fuera feliz. Sorprendentemente, descubrió que su mano no agarraba nada, y la palma que se dirigía directamente hacia él también desapareció en el aire. Golpear. Comillas a. Cuando se sorprendió, una palma extremadamente poderosa aterrizó ferozmente sobre su pecho. La palma de Chu Feng tenía mucho poder. Chu Chang fue empujado hacia atrás más de 10 metros y luego cayó al suelo mientras rociaba una bocanada de sangre. Esa escena hizo que el observador Chu Zen abriera los ojos y la boca. No importa que, no habría pensado que incluso el Chu Chang que estaba en el 4º nivel del reino espiritual sería derrotado por las manos de Chu Feng. Eso ya excedía sus límites soportables. Después de todo, antes, Chu Feng era una persona inútil que no podía ser más inútil. ¿Cómo pasó esto? En ese momento, en el rostro de Chu Chang, además del dolor, la mayor parte era conmoción. No podía entender. No podía entender por qué no pudo agarrar la muñeca de Chu Feng y, en cambio, fue golpeado por él. Comillas, ¿se entrenó en una habilidad? Imposible. Absolutamente imposible. Solo ha estado en el patio interior durante 10 días. ¿Cómo es capaz de usar habilidades? Chu Chang sintió que lo que mostró Chu Feng no podía ser habilidades marciales, porque dentro de 10 días, era imposible aprender una habilidad marcial. Pero si supiera que Chu Feng no solo usó habilidades marciales, sino que incluso la habilidad más fuerte en el patio interior, la palma ilusoria, sabía cómo se sentiría. Hermano. Justo en ese momento, Chu Zen corrió, apoyó a Chu Chang y quiso escapar. Realmente estaba entrando en pánico. Solo pensó que si Chu Chang no podía derrotar a Chu Feng, solo podía pensar en escapar. No es necesario que se vayan tan rápido ustedes dos. Pero justo en ese momento, Chu Feng apareció sin siquiera emitir un sonido y bloqueó su camino. Chu Feng, ¿qué estás haciendo? Chu Zen tenía un rostro tranquilo en la superficie, pero no podía ocultar el miedo en su corazón. Fue porque el Chu Feng actual era completamente diferente del Chu Feng en sus recuerdos. Era como si fuera una persona completamente diferente. Ese cambio realmente lo aterrorizaba. No estoy planeando nada, solo saca todas las cosas de ti, arrodíllate y pide perdón, luego te dejaré ir. Había una pequeña sonrisa en el rostro de Chu Feng, pero esa sonrisa los asustó aún más. Chu Feng, no seas excesivo. Chu Chang dijo mientras rechinaba los dientes. Comillas, ¿soy excesivo? Todos dijisteis con la boca que soy basura. Humillándome e insultándome delante de los demás. Incluso me seguiste furtivamente, y querías robarme y golpearme. ¿Ahora dices que soy excesivo? Sé que no me ves como parte de la familia Chu, pero eso no importa, porque tampoco te he visto como familia. Insultarme está bien, pero tratar a Chu Yue así es intolerable, porque Chu Yue es familiar para mí y es una de las pocas personas a las que quiero proteger. Después de decir eso, la cara de Chu Feng de repente se volvió fría y extendió sus manos. Con 2 explosiones agudas, 2 bofetadas claras aterrizaron en la cara de Chu Chang y Chu Zen. Esas 2 bofetadas fueron muy poderosas y los dos cayeron rígidamente al suelo. Después de eso, Chu Feng de repente extendió su pierna y pateó ferozmente el pecho de Chu Chang. Comillas, ¿cómo está tu boca ahora? No fuiste capaz de forzar tu lógica. No eras muy amenazador. Comillas, ¿por qué no dices nada? Hablar. Di, por favor, perdóname. Mientras Chu Feng hablaba, abofeteó a Chu Chang 2 veces más. Después de esas 2 bofetadas, ambas mejillas de Chu Chang quedaron con 2 marcas rojas en las palmas y un rastro de sangre brotó de su boca. Para que yo mendigue a la basura como tú, ¿lo deseas? Chu Chang parecía muy inflexible. Pero Chu Feng solo sonrió y comenzó a agitar ambos brazos.
Varias bofetadas aterrizaron continuamente en la cara de Chu Chang. En esa situación, las mejillas de Chu Chang rápidamente comenzaron a hincharse y su cabeza se convirtió en una cabeza de cerdo. Comillas Chu Feng. Al ver que su propio hermano mayor fue cruelmente golpeado por eso, Chu Zen finalmente explotó. Muévete. Solo con un movimiento de su enorme manga y con una bofetada, Chu Zen se tumbó en el suelo sin siquiera tener fuerzas para volver a subir. En ese instante, Chu Zen realmente entendió la diferencia entre él y Chu Feng. Así que resultó que ni siquiera podía recibir un ataque de Chu Feng. Comillas Chu Feng, mátame si te atreves. Chu Chang reveló una mirada siniestra y comenzó a gritar. Comillas ¿crees que no? Mientras decía eso, Chu Feng tomó una daga de la cintura de Chu Chang, apuntó a su Dantian y dijo. Contaré hasta 1. Si no pides perdón, destruiré tu Dantian y no podrás cultivarte más en tu vida. Comillas ¿te atreves? Cierra interrogación. Al escuchar las palabras de Chu Feng, la cara de Chu Chang cambió instantáneamente. No había más siniestro, y reemplazando eso estaba el miedo incomparable. Sintió lo mismo que Chu Zen. También pensó que el Chu Feng frente a él era completamente diferente del Chu Feng en sus recuerdos. Realmente no podía estar seguro de si Chu Feng destruiría o no su Dantian, o si lo mataría o no. Capítulo 14 Carta del hermano mayor. Chu Feng sonrió, pero su sonrisa era muy maliciosa. Levantó la daga en alto y escupió una sola palabra muy débilmente. Una. Zumbido. Antes de que terminara de hablar, la daga de Chu Feng descendió repentinamente. Comillas estaba equivocado. Me equivoqué, Chu Feng, me equivoqué. Por favor, perdóname, por favor, no destruyas mi cultivo, por favor no. Chu Chang gritó como si estuviera loco y sus sonidos contenían algunos sollozos. Con eso, Chu Feng también detuvo sus movimientos con un poco de sorpresa y sonrió mientras miraba al actual Chu Chang. Descubrió que Chu Chang tenía los ojos cerrados, 2 filas de lágrimas brotaban y su boca seguía pidiendo perdón. No solo su expresión era dolorosa, todo su cuerpo temblaba, y debajo, incluso había un gran charco del que emanaba un olor desagradable. Chu Feng arrojó la daga al suelo, buscó alrededor del cuerpo de Chu Chang y Chu Zen, y finalmente encontró 5 medicinas espirituales de baja calidad, Ground Spirit Grass. Después de hacer eso, Chu Feng se colocó frente a Chu Chang, le dio unas palmaditas en la cara y dijo. Mírate a ti mismo. ¿Quién es la basura real? Ahora deberías saber eso claramente en tu corazón. Jaja. Después de decir eso, Chu Feng se rió y se fue con gracia. Después de que Chu Feng se fue, Chu Chang y Chu Zen se apoyaron y tropezaron en la oscuridad de la noche. Pero antes de que se fueran por mucho tiempo, un hermoso rostro salió de la oscuridad. Era Chu Yue. Sin embargo, el dulce rostro de Chu Yue ya estaba lleno de asombro. Después de bastante tiempo, murmuró para sí misma, Chu Feng, ¿qué tipo de persona eres y qué tipo de fuerza tienes? De repente, cerró los ojos y recordó al joven Chu Feng. Por mucho que la gente se burlara de él nunca se burló de él. No importaba cuánto lo humillara la gente, él nunca devolvía el ataque. Una sonrisa siempre estaba en su rostro y hacía que la gente sintiera lástima. Hizo que la gente sintiera pena por él. Hizo que la gente quisiera protegerlo. Finalmente, Chu Yue abrió los ojos y de repente sonrió. Quizás nos equivocamos al mirarte como una persona débil. Quizás este es tu verdadero yo. No necesitas la protección de los demás, porque eres lo suficientemente fuerte como para proteger a los demás. En ese momento, Chu Feng ya regresó a su propia residencia. Sacó los 3 Saint Spirit Grasses y los 5 Ground Spirit Grasses. Aunque los Ground Spirit Grasses eran solo medicina espiritual de baja calidad, todavía eran artículos preciosos para el cultivo. Chu Feng sintió que al llevárselos, era suficiente para que Chu Chang y Chu Zen se sintieran dolidos. Cuando pensó en los hermanos que siempre lo humillaron y que acababan de recibir una lección de él, Chu Feng se sintió extremadamente renovado. Parece que hay un dicho correcto. Contra una persona malvada necesitas una piedra de afilar para una persona malvada, para hablar con razón a una persona malvada se requiere que uno use sus puños. Chu Feng sonrió, pero no se apresuró y comenzó a cultivar. Sacó la carta de su hermano mayor. Abrió la carta y filas de caracteres familiares aparecieron frente a él. Era la letra de Chu Guyu. Hermano, han pasado 5 años desde que ingresaste a la escuela Azure Dragon, y tampoco nos hemos visto en 5 años. Después de unos días más, llegará la reunión familiar anual, y este año, el cabeza de familia se retirará de su cargo. Con su retiro, necesitamos elegir al nuevo cabeza de familia, y el padre es uno de los candidatos. Para papá,
Este es un día extremadamente importante, así que espero que puedas regresar a la reunión de este año y animar a papá junto a mí. Aunque solo había unas pocas líneas de palabras, el significado se transmitió. Chu Feng pensó profundamente en el contenido de la carta. Todos los años, en la reunión familiar, la joven generación de la familia Chu tendría una competencia de intercambio marcial para probar los resultados de su cultivo. Aunque solo fue una prueba en la superficie, en realidad mostró el potencial de la generación más joven y también decidió la posición de la generación mayor en la familia. Esta vez, Chu Yuan pudo obtener las calificaciones como candidato, porque no solo tenía un gran poder, sino que también tenía una relación absoluta con Chu Guyu. Chu Gui. Dentro de la joven generación de la familia Chu, él fue la única persona que pudo ingresar a la escuela Lingyun. Prácticamente pudo obtener el primer lugar en todas las competencias familiares. Su potencial era muy grande, por lo que, naturalmente, afectó la posición de Chu Yuan. Después de pensarlo un poco, Chu Feng encontró un bolígrafo y un papel, luego comenzó a escribir la carta de respuesta a Chu Guyu. El contenido era muy simple. Este año, iría a la reunión familiar, porque Chu Feng también quería ayudar en la elección de su padre. Quería demostrar sus habilidades en la competición familiar y al menos conseguir un puesto digno. De esa manera, podría hacerles saber a todos que los dos hijos de Chu Yuan no eran mediocres. O, en otras palabras, Chu Feng sintió que había llegado el momento de demostrar su valía. Después de escribir la carta, Chu Feng refinó por completo las 3 hierbas espirituales santas y las 5 hierbas espirituales terrestres. En ese momento, Chu Feng finalmente sintió una sensación de plenitud en su dantian. Con su estimación, después de refinar otros 20 Saint Spirit Grasses, es posible que pueda tener un gran avance. Sin embargo, esos 20 Saint Spirit Grass costarían una cantidad asombrosa. Por lo tanto, puso todas sus esperanzas en la caza de medicina espiritual de mañana. Llegó la mañana siguiente y el cielo empezó a brillar. Pero en la enorme plaza al norte de la escuela del Dragón Azure, se reunieron más de 10.000 personas. Era una de las entradas a la montaña de la medicina espiritual. Chu Feng llevó 2 bolsas. Uno estaba lleno de comida, el otro estaba completamente vacío. Estaba mirando a su alrededor entre la multitud y tratando de encontrar a Chu Yue. Chu Feng, aquí. Escuchó un sonido familiar y Chu Yue estaba realmente cerca. Estaba felizmente agitando sus manos hacia Chu Feng. Comparado con el equipo de Chu Feng, Chu Yue era mucho más simple. Ella solo trajo un bolso de cintura y tenía la misma ropa que ayer. Chu Yue, ¿no vas a traer comida? La caza de la medicina espiritual dura 10 días completos. ¿Qué vas a comer? Chu Feng tenía una cara de confusión. Estúpido. No olvides que somos una organización. Solo soy responsable de perseguir la medicina espiritual. El trabajo duro, como llevar comida, por supuesto, lo harían otras personas. Cuando Chu Yue dijo eso, señaló un lugar. Los miembros de la Alianza Chu estaban allí. Chu Feng los había visto ayer. Efectivamente, 3 de ellos llevaban una enorme bolsa, y debieron de ser para comida. Chu Feng, hay diferentes equipos para cazar la medicina espiritual. Después de entrar a la montaña nos dividimos en 3 grupos. En cada grupo, algunos son responsables de llevar comida, algunos son responsables de rodear la medicina espiritual y yo soy responsable de cazar la medicina espiritual. La división del trabajo estaba determinada por la fuerza, y la división de la medicina espiritual también estaba dividida así. Chu Yue explicó en detalle a Chu Feng. Con eso, Chu Feng tuvo una comprensión más profunda de la caza de medicina espiritual y también aprendió los beneficios de la caza en grupo. Antes de ser recogidos, la medicina espiritual tenía su naturaleza espiritual para que pudieran escapar. Sin una fuerza absoluta, era muy difícil tratar de atrapar medicinas espirituales por ti mismo. Esa fue también la razón por la que una gran parte de los discípulos elegiría entrar en una alianza. Fue porque con una fuerza como la de ellos, el poder del grupo era más fuerte que su poder personal. Después de describir los métodos para buscar la medicina espiritual, Chu Yue llevó a Chu Feng a la multitud de la Alianza Chu. Después de acercarse, Chu Feng descubrió que había una persona menos que ayer. Esa persona era exactamente Chu Chang. Ayer, Chu Chang fue golpeado extremadamente fuerte por Chu Feng. Toda su cara se convirtió en una cabeza de cerdo, por lo que no debe haber tenido cara para ver a nadie. Por eso abandonó su oportunidad en la rara caza de medicina espiritual. Además de Chu Chang, Chu Feng también vio a otra persona familiar, y era Chu Zen. Pero, el Chu Zen actual no tenía la arrogancia anterior.
Bajó la cabeza y no dijo nada, aparentemente había recibido un gran golpe y parecía extremadamente deprimente. Capítulo 15 Hermano dragón y tigre. Yo, Chu Feng, estoy presente como el último miembro aquí. Todos bienvenidos a Chu Feng. Aplaudir. Papá. Después de que Chu Yue llevó a Chu Feng allí, vitoreó y aplaudió. Al ver eso, varios miembros de la alianza Chu que no formaban parte de la familia Chu también aplaudieron para darle la bienvenida y asintieron con la cabeza hacia Chu Feng. Habían visto la fuerza de Chu Feng ayer, y no importa cómo la familia Chu viera a Chu Feng, al menos aprobaban a Chu Feng en sus corazones. Pero, aparte de Chu Yue y los demás, los discípulos de la familia Chu no hicieron nada y sus miradas hacia Chu Feng estaban extremadamente enfermas. Chu Yue, ¿qué estás haciendo? Trajiste a un extraño como él a nuestra alianza Chu. Date prisa y haz que se pierda Chu Bei, de repente gritó enojado. Así es, la alianza Chu no le da la bienvenida. Piérdelo. Al mismo tiempo, las otras personas también comenzaron a gritar. Sus voces eran muy fuertes, como si estuvieran haciendo eso intencionalmente para que todos a su alrededor lo escucharan. De hecho, realmente atrajeron la atención de las personas que los rodeaban. En ese instante, Chu Feng frunció el ceño. Nunca hubiera pensado que Chu Bei le daría la bienvenida de esa manera. ¿Cómo fue eso siquiera acogedor? Era obvio humillarlo, especialmente frente a todos los discípulos que lo rodeaban. Chu Bei, ¿qué estás haciendo? ¿No dijiste ayer? En ese instante, Chu Yue entró en pánico y no supo qué hacer. Chu Yue, cállate. Lo que digo en esta alianza Chuba. Puedo aceptar a cualquiera, pero absolutamente no a Chu Feng. Chu Bei ni siquiera le dio a Chu Yue la oportunidad de terminar de hablar. Chu Bei, nunca hubiera pensado que tú. Bien, ya que no me aceptas, me retiraré. Chu Yue finalmente se recompuso. Sabía que Chu Bei la utilizó para hacer que Chu Feng se encontrara en una situación tan difícil. Chu Yue, me temo que no tienes nada que decir en esto. A menos que quieras dejar a la familia Chu, no puedes dejar la alianza Chu. Chu Bei sonrió con frialdad, como si ya hubiera adivinado que Chu Yue tendría esta reacción. Tú eres simplemente. Chu Yue estaba rechinando los dientes con ira, pero no sabía qué hacer. Solo podía mirar impotentemente a Chu Feng. Chu Feng, yo. Chu Yue, no hay necesidad de explicar. Sé que esto no puede ser culpado por ti. El rostro de Chu Feng estaba muy tranquilo, y mientras examinaba a Chu Bei y a los demás, dijo. Tu alianza Chu no me acepta, ¿verdad? Multa. Está bien. Recuerda lo que dijiste hoy. Te garantizo que un día, haré que te arrepientas de todo lo que has hecho hoy. Jajaja, qué broma. ¿Crees que eres un pez gordo? ¿Nos arrepentiremos? ¿Crees que vales algo para que nos arrepintamos? Así es. ¿Quién te crees que eres? Desvergonzado. Ni siquiera pusieron las palabras de Chu Feng en sus corazones. A sus ojos, Chu Feng era solo una persona inútil, porque desde que era pequeño, ya imprimieron una marca como esa en Chu Feng. Este lugar es bastante animado. Pero justo en ese momento, una voz clara de repente resonó. Todos miraron y solo vieron a dos jóvenes caminando lentamente. Eran un par de hermanos gemelos. Su ropa morada de manga larga estaba muy sucia, y estaba tan sucia que incluso se podía ver el brillo aceitoso. Los dos sostenían cañas de azúcar, y mientras masticaban, continuamente hacían ruidos ensordecedores y era realmente molesto. Sin embargo, cuando todos vieron las insignias en su pecho, ninguno de ellos no se sorprendió. En la insignia, había un par de alas. Era el símbolo de la alianza más fuerte en el patio interior, Binks Alliance. Son los hermanos dragón y tigre de Binks Alliance. En ese momento, muchas personas reconocieron a esas personas y todo tipo de gritos resonaron sin cesar. Los discípulos masculinos revelaron una expresión respetuosa, mientras que las discípulas gritaban como si amaran a esas dos personas. Incluso la cara de Chu Yue se volvió más pesada. Chu Yue, ¿los reconoces? Chu Feng preguntó con curiosidad. Sus nombres son Bai Lon y Bai Wu. Tienen la misma edad que yo, 16 años. Bai es blanco, Lon es dragón, Wu es tigre. Entraron en la escuela del dragón azul al mismo tiempo que yo, pero aprobaron el examen de discípulo de la corte interna a la edad de 12 años e incluso obtuvieron el primer lugar en ese examen. Según los rumores, ya ingresaron al sexto nivel del reino del espíritu hace un año. Son verdaderos discípulos geniales. Chu Yue tenía una expresión solemne mientras hablaba de esos dos y mostraba que esos dos eran muy importantes en el corazón de Chu Yue.
Sexto nivel del reino del espíritu a la edad de 16 años. Después de escuchar las palabras de Chu Yue, Chu Feng también reevaluó a los hermanos dragón y tigre porque sabía que su hermano mayor, Chu Guyu, ingresó al sexto nivel del reino espiritual a la edad de 17 años y era considerado un genio. Esos dos eran un año más jóvenes que Chu Guyu y realmente mostraban que los miembros de Bing Alliance no eran personas comunes. No es de extrañar que fueran vistos como la alianza de leyendas. Ellos parecen estar caminando hacia nosotros. Nosotros, no los ofendimos, ¿verdad? Cuando vieron que su objetivo eran ellos, todos en la alianza Chu comenzaron a ponerse nerviosos y Chu Bei no fue la excepción. Después de todo, los nombres de los hermanos eran demasiado conocidos. Incluso sin su estado de estar en Bing Alliance, su brillo no podía cubrirse. No se atrevieron a ofender a ese tipo de personas, porque si lo hacían, significaba que serían condenados a muerte en el patio interior. Pero a medida que se acercaban, la multitud finalmente respiró aliviada porque descubrieron que su objetivo era Chu Feng. Eres Chu Feng. Bailon miró de arriba a abajo a Chu Feng. Problema. Chu Feng respondió con calma. Vaya. Al escuchar la respuesta de Chu Feng, Bai no pudo evitar fruncir el ceño y también comenzó a juzgar a Chu Feng. Esto es genial. Los hermanos dragón y tigre estaban buscando a Chu Feng. HMPH, acaba de entrar al patio interior y ofendió a los hermanos. Bien merecido. Veamos cómo va a morir esta vez. En ese instante, todos los miembros de la familia Chu estaban felices. Todos querían que Chu Feng ofendiera a algún pez gordo y luego lo mataran. ¿Quién hubiera pensado que Chu Feng realmente ofendió a los hermanos dragón y tigre? Realmente los hizo muy felices. Sin embargo, las siguientes palabras que los hermanos dijeron instantáneamente los asombraron. Chu Feng. ¿Interesado en unirte a Bing Alliance? Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras. Capítulo 16. Negarse a unirse. Espera, creo que escuché que acaban de decir. Imposible, debes haber oído mal. Las palabras de los hermanos dragón y tigre asombraron a la multitud que los observaba y todo tipo de expresiones complicadas surgieron en sus rostros. En ese instante, las personas a su alrededor preferirían pensar que escucharon mal que creer que las palabras eran ciertas. No podían entender por qué Bing Alliance quería reclutar a Chu Feng. Justo ahora, Chu Feng incluso fue rechazado por una pequeña alianza. ¿Cómo podría una persona así obtener el respeto de Bing Alliance? Chu Feng, ¿estás dispuesto a unirte a Bing Alliance? Sabían que la multitud sospechaba, por lo que Bailon agregó con fuerza otra oración y enfatizó el tono. ¿Esto es real? ¿Bing Alliance en realidad está reclutando a ese tipo? ¿De dónde vino para recibir la invitación de Bing Alliance? No se llama Bing Alliance la reunión de los genios. Porque están reclutando a una persona tan común. No comprensible. Realmente no se entiende. ¿Tiene una cierta área especial? Pero realmente no puedo ver nada. Ni siquiera una pequeña alianza le da la bienvenida. ¿Cómo puede ser alguien fuerte? Con eso, las discusiones explotaron instantáneamente en todas partes como aceite para freír y todas las miradas se concentraron en Chu Feng. Todos intentaron encontrar lo que era diferente en él para poder ser invitados por Bing Alliance. Pero pase lo que pase, no podían ver cómo ese joven era diferente. Pero aún así, todos admiraban infinitamente a Chu Feng. La alianza de las alas. El lugar que innumerables cantidades de discípulos esperaban y también donde innumerables genios fueron rechazados. Era absolutamente la tierra sagrada de los corazones de los discípulos del patio interior. La alianza de las alas. Los sueños de un sinfín de discípulos. Era un sueño que solo podía ser imaginado e inalcanzable. Pero en ese instante, hubo una persona que ingresó a la tierra sagrada y completó los sueños inalcanzables de otros. ¿Cómo podrían no envidiarlo? ¿Cómo es esto posible, Chu Feng? Él en realidad. Pero, los que tenían las caras más feas y las personas que no podían aceptar eso eran las personas de la familia Chu. Especialmente Chu Bei. Fue como si lo golpearan con un pesado martillo. Todo su cerebro estaba zumbando mientras estaba completamente desconcertado. Chu Yue también era así. Se paró junto a Chu Feng, abrió su pequeña boca y su par de ojos parpadeaban sin parar mientras miraba sorprendentemente a Chu Feng. Hacia las reacciones de la multitud, los hermanos dragón y tigre sonrieron porque estaban complacidos, luego dirigieron su mirada hacia Chu Feng. En comparación con las reacciones de la multitud, los hermanos esperaban más la reacción de Chu Feng. Querían ver a Chu Feng celebrar como si estuviera loco y como si hubiera entrado en un sueño.
Pero Chu Feng obviamente los decepcionó. No estaba rebosante de alegría por el éxtasis. Más bien, no mostró ninguna expresión y su rostro estaba tan tranquilo como el agua. Lo más sorprendente fueron las palabras de Chu Feng que salieron a continuación. Gracias por sus buenos significados, pero no quiero unirme a ninguna alianza por ahora. Chu Feng dijo con calma. ¿Comillas qué? No escuché mal, ¿verdad? Él se negó. Cuando salieron las palabras de Chu Feng, la multitud que ya era como una olla de aceite hirviendo instantáneamente se elevó al extremo. Lo bueno que innumerables personas deseaban tener en sus sueños fue rechazado. Era absolutamente impensable. Después de recibir esa respuesta, los hermanos Dragón y Tigre también fruncieron el ceño y sus rostros obviamente estaban disgustados. Chu Feng, si te unes a nuestra Vinx Alliance, solo obtendrás beneficios en tu futuro desarrollo en la Azure Dragon School. ¿De verdad vas a negarte? Bailon aconsejó y preguntó. Lo siento mucho. La respuesta de Chu Feng fue firme. Tú. Bayu estaba un poco enojado, pero antes de dejarlo escapar, las manos extendidas de Bailon lo detuvieron. Bailon reevaluó a Chu Feng una vez más y dijo, Chu Feng, espero que puedas reconsiderar esto. Después de eso, Bailon se dio la vuelta y se fue. Después de una mirada feroz de Bayu, también se fue a grandes zancadas. Ese tipo realmente rechazó la invitación de Vinx Alliance. ¿Es estúpido? Mirándolo, se puede decir que ni siquiera lo pensó, por lo que no debe conocer el gran nombre de Vinx Alliance. Ah, qué vergüenza. Supongo que en el futuro, cuando entienda la fuerza de Vinx Alliance, se sentiría extremadamente frustrado. ¿Comillas futuro? Si ofendes a Vinx Alliance, por lo que puedo decir, este tipo no está lejos de la muerte. En ese instante, todos abrieron la boca y los sonidos de todo tipo de discusiones continuaron sin fin. Incluso Chu Yue tenía una cara llena de confusión cuando preguntó, Chu Feng, ¿sabías lo que acabas de hacer? Eso fue. Lo sé, fue Vinx Alliance, la organización de leyendas dentro del patio interior. ¿Sabías que todavía te negaste, tú? Chu Yue se quedó absolutamente sin palabras. No entraré en una alianza de la que no entiendo nada. Me temo que Vinx Alliance no es una excepción. Chu Feng sonrió y su sonrisa era anormalmente tranquila. Sin importarle las miradas atónitas de todos a su alrededor, se mezcló elegantemente con la multitud, como si nunca hubiera puesto Vinx Alliance en sus ojos. Chu Yue siguió mirando el lugar donde desapareció Chu Feng. Su expresión era extremadamente complicada, y después de un buen rato murmuró, Chu Feng, parece que puedo ver a través de ti cada vez menos. En realidad, Chu Feng también se sorprendió por la invitación de Vinx Alliance, pero debido a que fue inesperado, se negó firmemente. Después de todo, había un secreto que otros no podían saber en su cuerpo. El relámpago de 9 colores. La cosa aterradora que casi destruyó el continente. Si la gente supiera que la cosa estaba dentro del Dantian de Chu Feng, ¿quién sabía lo que los expertos del mundo le harían a Chu Feng? Incluso existía la posibilidad de que le abrieran el estómago. Después de un rato, en un lugar misterioso fuera de la plaza, los hermanos Dragón y Tigre estaban parados allí con una expresión deprimida. Frente a ellos había una mujer joven. La niña tenía piel clara, cejas afiladas, ojos grandes, una boca pequeña que era tan roja como una cereza. Aunque su rostro era un poco joven, se podría decir que era una persona hermosa y una persona que estaba un poco subdesarrollada. Pero, en ese momento, las cejas de la joven fruncieron el ceño cuando les preguntó a los hermanos, comillas, ¿están diciendo que se negó a unirse a Vinx Alliance? Mayor Sumei, todo lo que dijimos era verdad. Los hermanos respondieron al mismo tiempo. En realidad, hay una persona que se atreve a rechazar la invitación de nuestra Vinx Alliance. Debe estar cansado de vivir. La niña se mordía los labios y había rastros de ira que surgían de sus hermosos ojos. Mayor Sumei. Para ser honesto, ni siquiera sabemos en qué parte se destacó ese chico. Pero, él fue mencionado por esos dos y nos dijeron que lo invitáramos. Si le hacemos algo malo, me temo. ¿Comillas de que hay que tener miedo? Ya le estamos dando cara invitándolo a Vinx Alliance. Pero ahora se atrevió a negarse. Le dimos cara, pero él simplemente no la tomó. Si no le permitimos probar un poco de dolor, ¿dónde está el honor de nuestra Vinx Alliance? Les pasaré este problema a ustedes dos. No se preocupen, con mi hermana mayor, les garantizo que no les pasará nada a ustedes dos. Bien, los hermanos Dragón y Tigre no se atrevieron a replicar nada mientras estaban frente a la hermosa joven. Además, lo diré por última vez. No me llames mayor. Mi edad no es más importante que la tuya. Después de mirar a las dos personas,
Se fue. Los hermanos observaron en silencio mientras la joven se alejaba cada vez más hasta desaparecer por completo. Solo entonces exhalaron profundamente como si se hubieran levantado un peso. Esta niña es demasiado difícil de servir. Nos está tratando como esclavos, se quejó Baiyu mientras se limpiaba el sudor de la frente. Lo que sea. No podemos hacer nada sobre su estatus familiar especial. Ignorando los antecedentes de su familia, sería suficiente con solo mirar la influencia de la corte interna de su hermana mayor. Bailon dijo con amargura. Sobre ese tema, me gusta más su hermana. Al menos ella es mucho más gentil. ¿Comillas amable? Simplemente no la has visto cuando se pone violenta. Es incluso más aterrador que su Mei. La combinación de estas dos hermanas se llama Roumei. Ahí está la belleza, pero no he encontrado la dulzura. Pero, ¿qué debemos hacer ahora? Realmente necesitamos cuidar de ese Chufeng. El Rou, de su Rou, significa gentil, y el Mei, de su Mei, significa belleza. Démosle una advertencia apropiada, pero no podemos ser demasiado excesivos. Después de todo, aparte de las hermanas, esa persona también habló. Después de decir eso, Bailon no pudo evitar suspirar profundamente. Ayer, en la rara reunión de Binks Alliance, dos peces gordos se presentaron sin ser invitados. Además, esos dos hicieron la misma solicitud, y fue que Binks Alliance invitara a Chufeng. Aunque no estaban dispuestos a hacerlo, Binks Alliance todavía estuvo de acuerdo porque esas dos personas eran existencias que no se atrevían a ofender. Capítulo 17 Conocidos. La montaña de la medicina espiritual era una tierra prohibida. Toda la montaña tenía capas de focas. A menos que uno tuviera habilidades de vuelo, solo podía ingresar a la montaña de la medicina espiritual desde la entrada. Había 8 entradas en la montaña de la medicina espiritual y las 8 entradas tenían ancianos vigilando allí. Solo en el momento de la búsqueda de medicina espiritual se abrirían. En ese instante, las 8 entradas se abrieron. Los discípulos del atrio interior que tenían una señal podían entrar y casi 100.000 discípulos venían de todas direcciones. Esta montaña de medicina espiritual es un lugar bastante misterioso. Chufeng deambuló por la montaña de la medicina espiritual. Su mirada fue atraída por los enormes árboles que cubrían el cielo y los densos arbustos. Era la primera vez que veía plantas tan hermosas. Incluso las fragancias de las flores eran muy densas y la escena de otro mundo lo embriagaba. Hierba espiritual terrestre. De repente, Chufeng vio una planta extraña. Tenía una altura de 5 pulgadas con 4 hojas, enteramente verdes, y estaba cubierto de una luz tenue. Era el Ground Spirit Grass de bajo rango. Pero incluso antes de acercarse, Ground Spirit Grass se contrajo y se preparó para escapar. Zumbido. Al ver eso, Chufeng saltó de repente, pero fue un paso demasiado lento. El Ground Spirit Grass ya se enterró en el suelo cuando llegó. Estas cosas realmente tienen una naturaleza espiritual. Chufeng se rió secamente, pero no estaba impaciente. Examinó a su alrededor con la mirada. Sabía que Ground Spirit Grass podía escapar bajo tierra, pero después de cierta distancia debían regresar a la superficie, y la dirección de escape generalmente era recta. Entonces, Chufeng sintió que mientras confirmara las huellas de escape de Ground Spirit Grass, no sería difícil atraparlos con su velocidad. Zumbido. Justo en ese momento, una luz brilló y un Ground Spirit Grass salió del suelo. Obviamente era el mismo que acaba de escapar. Pero justo cuando Ground Spirit Grass se reveló, de repente volvió a excavar en el suelo y continuó escapando. Chufeng se regocijó, dio varios pasos y luego saltó en el aire como un conejo astuto. Sus manos formaron la garra de un águila, y agarró el espacio vacío frente a él. Zumbido tal como lo predijo Chufeng, cuando aterrizó en el suelo, la hierba espiritual de la tierra salió del suelo nuevamente. Pero esta vez, Chufeng fue más rápido que eso. No le dio ninguna posibilidad de que se escapara. Las grandes manos de Chufeng agarraron con fuerza sus ramas y lo sacaron del suelo. Jijiji. Cuando Ground Spirit Grass se desconectó del suelo, comenzó a hacer ruidos ensordecedores y una ola de fuerte poder de lucha siguió saliendo de él. Pero esa lucha solo duró un corto tiempo antes de que se debilitara más y más. Al final, el brillo de Ground Spirit Grass brilló, luego comenzó a disminuir de tamaño. Al final, era casi tan grande como un dedo. Esta cosa es realmente bastante extraña. Cuando la medicina espiritual dejara la tierra perdería su naturaleza espiritual, y la medicina espiritual que no tuviera naturaleza espiritual tendría un cuerpo muy pequeño. Pero esos eran solo rumores. Cuando un Ground Spirit Grass que tenía 5 pulgadas de largo se convirtió en ni siquiera media pulgada de largo,
Cualquiera se sorprendería al ver eso frente a su cara. Después de ocuparse de Ground Spirit Grass, Chu Feng colocó sus manos en capas e hizo un sello manual. Un fuerte poder de absorción surgió de su dantian y, en un abrir y cerrar de ojos, refinó por completo la hierba espiritual molida que estaba en su palma. Jeje, estas cosas ni siquiera son suficientes para que llenes la grieta en tus dientes. Chu Feng sonrió amargamente. Ground Spirit Grass era solo una medicina espiritual de bajo rango y la energía espiritual en su interior era varias veces peor que la Saint Spirit Grass. Necesitaría una cantidad bastante aterradora si confiara en él para alimentar el rayo divino. Como no se pudo evitar, Chu Feng continuó vagando y se dirigió directamente a las partes profundas del bosque de la montaña. La montaña de la medicina espiritual se dividió en círculo interior, círculo medio y círculo exterior. El círculo exterior tenía medicinas espirituales de baja calidad, el círculo medio tenía medicinas espirituales de calidad media y el círculo interior tenía medicinas espirituales de alta calidad. Chu Feng estaba más familiarizado con la medicina espiritual de alta calidad, Saint Spirit Grass. Pero también sabía que las santas hierbas espirituales no eran amables cuando todavía tenían su naturaleza espiritual. No solo escaparon cuando vieron personas, sino que incluso tenían un poder de ataque extremadamente fuerte. Según los rumores, un Saint Spirit Grass era comparable a una bestia feroz de rango 6. También significaba que sin estar en el sexto nivel del reino espiritual, no serías capaz de vencerlo. Por eso el círculo interior era visto como un área prohibida y muy pocas personas se atrevían a entrar. Chu Feng tampoco planeó cazar a esos tipos aterradores, por lo que su objetivo era el círculo medio. La medicina espiritual de calidad media fue Ski Spirit Grass. Según las leyendas, podría adherirse y correr rápidamente por el suelo. Incluso tenía la capacidad de volverse invisible, por lo que era muy difícil de atrapar. Pero, afortunadamente, no tenía ningún poder letal. Aunque la energía espiritual que contenía era incomparable con la hierba espiritual santa, todavía estaba muy lejos de la hierba espiritual terrestre. Por eso, atraparlo era el mejor objetivo de Chu Feng para este momento. Siguió adelante, y todas las hierbas espirituales terrestres que Chu Feng vio a lo largo del camino no pudieron escapar de su alcance demoníaco e incluso se refinaron en la escena. Cuando era mediodía, finalmente llegó al círculo medio y rápidamente encontró un Ski Spirit Grass. Sin embargo, Ski Spirit Grass fue muy impresionante. No solo podía cambiar su ruta de escape, sino que realmente tenía la capacidad de volverse invisible. Aunque la invisibilidad solo duró poco tiempo, Chu Feng siempre sufría cuando lo hacía. Directamente hasta que el sol comenzó a ponerse en el oeste, Chu Feng vio al menos una docena de Ski Spirit Grasses, pero ni siquiera atrapó uno. No creo que vaya a perder ante una medicina espiritual de calidad media. Aunque Chu Feng todavía estaba vigoroso incluso después de correr durante todo el día, estaba indefenso cuando su estómago comenzó a tamborilear, por lo que solo pudo detenerse para llenarse. Mientras comía las raciones, no se olvidó de su ridículo por parte de Ski Spirit Grasses, y juró atrapar Ski Spirit Grass y refinarlos. Como dije, no vengas al círculo medio. Estos Ski Spirit Grass no son algo que podamos atrapar. Señorita, no hay necesidad de apresurarse. Ya me he aferrado lentamente a los patrones de escape del Ski Spirit Grass. Dame un día más y te garantizo que podemos atraparlo. ¿Comillas un día? En un día, ¿cuántos Ground Spirit Grasses podemos atrapar en el círculo exterior? Simplemente estás perdiendo el tiempo. Justo en ese momento, salieron palabras rotas del bosque y Chu Feng pudo sentir que al menos 10 personas se acercaban. Parece que no soy el único que está sufriendo. Chu Feng se rió entre dientes, pero ni siquiera levantó la cabeza para mirar y se comió las raciones en sus manos con grandes mordiscos. Señorita, mire, ese parece ser Chu Feng. Pero cuando sonó una voz sorprendida, pero también llena de burla, Chu Feng supo que se había encontrado con un maldito conocido. Levantó la suya y miró. 10 siluetas lo miraban fijamente y todas ellas eran rostros familiares. La joven mujer que dirigía se llamaba Chu Xue. Era un año más joven que Chu Feng y se podría decir que era la prima de Chu Feng. Aunque Chu Xue no era tan dulce y hermosa como Chu Yue, todavía tenía algunos puntos de apariencia. Especialmente su piel blanca como la nieve que coincidía con su nombre. Xue significa nieve. Pero ella era igual a Chu Chang y Chu Zen. No le gustaba Chu Feng de cuando eran jóvenes y ella pertenecía a la fuerza enemiga. Detrás de Chu Xue había 9 personas. Aunque tenían el apellido de Chu, estrictamente hablando, no eran parte de la familia Chu.
Eran los sirvientes de la familia Chu, pero debido a que sus padres tenían algún estatus en la familia Chu, ingresaron a la escuela Azure Dragon al mismo tiempo. Pero lo gracioso fue que incluso esas personas miraron a Chu Feng. Comillas vaya. ¿Eres tú Chu Feng? La voz repulsiva volvió a sonar y resultó que la persona que hablaba era un joven alto y flaco que estaba junto a Chu Xue. Chu Feng también reconoció a esa persona. Se llamaba Chu Gao, y desde que era joven, le gustaba quedarse al lado de Chu Xue. Era la sombra de Chu Xue. Lo que vale la pena mencionar es que, aunque Chu Gao tenía el estatus de sirviente, su talento no era malo y entró en la escuela del dragón Azure al mismo tiempo que Chu Yue, y también estaba en el nivel 4 en el reino de los espíritus. En el grupo de Chu Xue, la fuerza de Chu Gao era decente, por lo que era obvio que él era el poder principal de este grupo. Pero ese tipo no era confiable. Al ver que trajo a Chu Xue y a los demás al círculo medio, se podía decir que era una persona que mordía más de lo que podía masticar. Capítulo 18. El grito en el bosque. Digo, Chu Feng, tú tampoco eres bueno. Ni siquiera tienes nada después de un día completo. Cuando vio la bolsa seca de Chu Feng, Chu Xue se burló y excavó las dificultades. Comillas, ¿es eso así? Con los 10 juntos, no parece que seas mejor que yo. Chu Feng escaneó con la mirada y, al ver las mismas bolsas secas en el costado de Chu Xue, se burló. Realmente no entiendo lo que está pensando Chu Bei. Puso a los 10 inútiles en un terreno, y los 10 inútiles corrieron al círculo medio. ¿Están aquí para acampar? ¿Tienes suficientes raciones? Disparates. Al escuchar las palabras de Chu Feng, Chu Xue se agitó y se enojó. Los otros 9 sirvientes del costado tampoco estaban de buen humor. Especialmente ese Chu Gao. Incluso señaló a Chu Feng y gritó, si te atreves a ser más irrespetuoso con la señorita de mi familia, te dejaré lisiado. Si sientes que puedes, entonces ven e inténtalo. Chu Feng lanzó una mirada de desdén a Chu Gao, luego miró hacia abajo y continuó comiendo sus raciones. Comillas, ¿crees que no me atrevo? Mientras hablaba Chu Gao, corrió agresivamente hacia Chu Feng. Un remolino de viento se elevó bajo sus pies y levantó las enormes hojas. Desplegó por completo el poder del cuarto nivel del reino espiritual. Pero justo cuando Chu Gao se acercó a Chu Feng de repente levantó la cabeza y un par de ojos escalofriantes salieron disparados como un cuchillo afilado como si apuñalaran los ojos de Chu Gao. Ejército de reserva. En ese instante, Chu Gao inmediatamente dejó de caminar y también retrocedió rápidamente 2 pasos. En el instante en que vio la mirada de Chu Feng, sintió algo. El poder de la disuasión. Esa disuasión hizo que Chu Gao sintiera un escalofrío en la columna. Entró en pánico en su corazón porque había sentido esa disuasión antes, y alguien que podía hacerlo sentir algo así era una persona extremadamente aterradora. Aunque también sintió que era inimaginable cuando provenía de Chu Feng, que también estaba en el cuarto nivel del reino espiritual y acababa de ingresar al patio interior, esa disuasión le dijo que no podía pelear con Chu Feng. Gu. Después de tragar profundamente su saliva, Chu Gao instantáneamente se dio la vuelta y corrió hacia atrás. Esa escena realmente hizo que Chu Xue y los demás no supieran qué hacer. ¿Por qué regresó sin siquiera pelear? ¿No fue un poco vergonzoso? Si supieran que Chu Gao estaba asustado solo por la expresión de los ojos de Chu Feng, habrían sentido que perdieron aún más la cara. Chu Gao, ¿qué te pasó? Chu Xue arremetió con enojo. Señorita, yo. Chu Gao no sabía cómo responder. Basura inútil. Mirando la mirada débil de Chu Gao, Chu Xue se mordió los dientes con enojo, pero no sabía qué hacer. Al final, solo pudo decirle ferozmente a Chu Feng. Chu Feng, realmente has crecido. Olvidaste que Ong Fei te golpeó cuando eras joven. Déjame advertirte. Será mejor que nunca vuelvas con la familia Chu, o haré que Ong Fei te golpee aún más. Después de escuchar las palabras de Chu Xue, Chu Feng de repente apretó ambas manos y las raciones en sus manos se convirtieron en polvo por completo. Un vendaval con él cuando el núcleo comenzó a girar, e hizo retroceder continuamente a Chu Xue y a los demás. Incluso Chu Gao tuvo dificultades para resistir. Chu Hongfei. Una persona que humilló fuertemente a Chu Feng antes. Chu Feng nunca olvidaría que él, que solo tenía 8 años, fue golpeado por Chu Hongfei, de 10 años, hasta el punto en que no podía ponerse de pie. Chu Feng se quedó en la cama durante medio mes completo. Lo importante fue más tarde, cuando Chu Guyu fue y encontró a Chu Hongfei, incluso Chu Guyu fue golpeado gravemente. Esa cosa se convirtió en una espina en el corazón de Chu Feng. Una espina que siempre sería dolorosa si no se la sacaran. Chu Feng levantó lentamente la cabeza y una aura densa y fría se extendió desde su par de ojos.
dijo con un tono extremadamente frío a Chuxue. Chuxue, dile a Chuonfei que regresaré en la reunión de este año. Asegúrate de que haga los preparativos para arrodillarse y suplicar. Y ahora, será mejor que desaparezcan inmediatamente de mi vista, o haré que se arrepientan. Si estuvieran en circunstancias normales, Chuxue ciertamente le respondería a Chu Feng. Pero ahora ella no tenía el coraje para hacer eso. En ese momento, el aura que emitía Chu Feng fue suficiente para hacer que sus piernas se debilitaran y su cuerpo temblara. Sabía que ese sentimiento se llamaba miedo. Al final, Chuxue no respondió nada y se dio la vuelta y luego se adentró más en las montañas y el bosque. En cuanto a Chugao y los demás, también lo siguieron rápidamente, porque eran iguales a Chuxue, ya que no pudieron resistir el aura de Chu Feng. Después de que Chuxue y los demás se fueron, Chu Feng claramente empacó y continuó. Sabía que Chuongfei no era una lámpara ahorradora de aceite. No solo era mejor peleando dentro de la familia Chu en aquellos días, incluso hoy, apenas estaba detrás de Chu Guyu. Chuongfei era de la familia Chu y, además de Chu Guyu, era la única otra persona que pudo ingresar a una escuela de primer nivel. Poder ser aceptado por una escuela de primer nivel ya mostró su talento en el cultivo marcial. Desde que Chuongfei ingresó a la escuela, no había regresado a la familia Chu, por lo que nadie sabía qué tipo de fuerza tenía. Sin embargo, Chu Feng sintió que este año, Chuongfei probablemente regresaría. Después de todo, su propio padre era uno de los candidatos. En cuanto al talento de Chuongfei, incluso si no alcanzó el sexto nivel del reino del espíritu, estaría al menos en el quinto nivel. Entonces, Chu Feng debe aumentar rápidamente su fuerza y al menos alcanzar el quinto nivel del reino espiritual. Comillas hay. No me toques. Pero antes de que Chu Feng se alejara, un grito agudo provino del bosque. Esa voz pertenecía a Chuxue. En ese instante, Chu Feng frunció el ceño y, después de algunas dudas, corrió hacia la dirección del sonido. Al mismo tiempo, en un área vacía en las montañas, estaba sucediendo una escena insoportable. Chugao y las otras 9 personas temblaban mientras estaban de pie a un lado con rostros llenos de miedo. En el espacio vacío en el medio, 3 hombres jugaban con Chuxue. Esas 3 personas tenían unos 20 años y sus rostros eran extremadamente vulgares. Pero detrás de su cuerpo, una espada de hierro negro estaba en su espalda. Eran miembros de Sword Alliance. Junior, no hay necesidad de tener miedo. No tenemos malas intenciones y solo queremos charlar un poco contigo. Uno de los hombres que tenía la cara llena de marcas de viruela estaba tirando de la ropa morada de Chuxue. Una manga ya estaba rota por él y revelaba su piel blanca como la nieve. Jeje, esto es bastante blanco, me gustan las chicas tiernas como esta. Los otros 2 también estaban tocando el cuerpo de Chuxue. Sus ojos brillaban y ya babeaban por su boca. Somos de la misma escuela. ¿No tienes miedo de que los ancianos te castiguen si me tratas así? El rostro de Chuxue ya estaba lleno de lágrimas mientras luchaba sin fuerzas. Junior, te estamos protegiendo. Los ancianos ni siquiera tienen suficiente tiempo para elogiarnos, así que, ¿por qué nos castigarían? Así es, seguir a gente inútil como ellos solo te pondrá en más peligro. Aún es mejor que nos sigas, y cuando termine la caza, te daremos algunas recompensas. Jeje. Ya era de noche y los 3 estaban extremadamente solos. Justo en ese momento, encontraron una ovejita como Chuxue. ¿Cómo pudieron dejar pasar esa oportunidad? Personas mayores, por favor dejen ir a la señorita de nuestra familia. Chugao rogó mientras temblaba. Zumbido. Antes incluso de terminar su oración, uno de los miembros de Sword Alliance sacó su espada de hierro negro, la agitó hacia Chugao y un fuerte viento voló frente al cuerpo de Chugao. Maricón. Después de ese fuerte viento, apareció una herida sangrienta en la parte superior de las piernas de Chugao y con un puff, se arrodilló en el suelo. Quinto nivel del reino del espíritu. Al ver eso, la multitud de la familia Chu retrocedió por miedo. Ser capaz de usar el viento como una cuchilla y derrotar a Chugao de un solo golpe fue, sin duda, el poder de cultivo del quinto nivel en el reino del espíritu. Capítulo 19. Me llamo Justicia. Piérdete ahora mismo y te dejaré vivir. Cuando esa persona apuntó con la fría y brillante espada de hierro a Chugao y a los demás, su tono reveló una intención asesina. Mientras enfrentaban las amenazas a la vida, los sentimientos de la familia Chu y los demás se estremecieron y algunas personas incluso comenzaron a regresar. Aunque Chuxue era su maestro y tenían montañas de favores hacia la familia Chu, su elección en realidad fue muy simple cuando la decisión se relacionaba con su propia vida. Todos ustedes.
El corazón de Chuxue tenía una amargura indescriptible cuando vio a los sirvientes pensando en abandonarla. Desde muy jóvenes, fueron personas que se mantuvieron a su lado y siguieron todas sus órdenes desde entonces. Quería regañar, pero estaba tan indefensa porque sabía que ya estaba acabada. En la escuela del dragón Azure, no tenía influencia ni poder, y contra las personas a las que no podía ofender, incluso si estaba contaminada, solo podía soportarlo ya que todavía no quería morir. Zumbido. Pero justo cuando Chuxue estaba desesperado, una sombra saltó del bosque como un monstruo y aterrizó frente a Chuxue. Ban ban ban. Después de aterrizar, esa persona atacó con la velocidad del rayo. Innumerables imágenes secundarias de la palma trajeron intenciones asesinas y volaron directamente hacia las tres personas de Sword Alliance. Zumbido zumbido zumbido. Sorprendió a los tres miembros de Sword Alliance cuando vieron un cambio tan repentino. Golpearon el suelo con la punta del pie y de repente saltaron hacia atrás. Enfocaron sus ojos y los tres descubrieron que la persona que los atacó por sorpresa era un joven. Pero la persona que estaba más asombrada era Chuxue. Nunca hubiera pensado que cuando las personas en las que más confiaba pensaran en abandonarla, Chufeng estaría parado frente a ella ignorando su propia seguridad. Comillas, ¿quién eres tú? ¿Te atreves a interrumpir mi buena ocasión? El miembro de Sword Alliance que tenía la cara llena de marcas de viruela señaló a Chufeng mientras gritaba enojado. No eres apto para saber mi nombre, pero puedes llamarme Justicia. Chufeng sonrió débilmente. Comillas, justicia. Decirá. El hombre con marcas de viruela movió la espada de hierro en sus manos e innumerables cuchillas de viento volaron hacia Chufeng. Al ver eso, Chufeng empujó con una de sus palmas y una fuerza cálida empujó a Chuxue fuera del camino. Después de eso, esquivó rápidamente, y después de esquivar el ataque, corrió directamente hacia el macho y lo golpeó con una palma ilusoria. Mocoso, estás buscando la muerte. Al ver que Chufeng incluso se atrevió a contraatacar, los otros dos miembros de Sword Alliance también sacaron sus espadas de hierro de la espalda y apuñalaron a Chufeng con un extraño estilo de espada. Zumbido zumbido. Chufeng no solo no esquivó, sino que cambió su estilo de ataque, y las tres Illusionary Palms se pegaron al mismo tiempo haciendo que las tres espadas de hierro chocaran entre sí. Clan clan clan. Resonaron tres sonidos pesados, y las cuatro personas retrocedieron un poco. Pero, de las palmas de las manos de Chufeng, surgió una sensación de adormecimiento. Chufeng también frunció el ceño y su expresión se volvió más pesada. Sabía que los tres eran expertos del quinto nivel del reino espiritual y ni siquiera usaron todo su poder. Los tres miembros de Sword Alliance también fruncieron el ceño. Ya descubrieron que Chufeng estaba en el cuarto nivel del reino espiritual. Pero, cuando un niño pequeño que estaba en el cuarto nivel pudo derribarlos a los tres, significaba que no podían subestimar la fuerza del niño pequeño. Chico, somos completos extraños. No necesitas ofender a nuestra Sword Alliance por algunas personas que no conoces. Así es. Veo que tienes bastante talento. Siempre que sea un poco comprensible, podemos darle una introducción para que se una a Sword Alliance. Te garantizo que tu futuro será brillante. Al ver que Chufeng no era tan fácil de cuidar como pensaban, los tres querían unir a Chufeng en su propia alianza. Chufeng no reaccionó mientras escuchaba esas palabras, pero Chuxue instantáneamente se puso más nervioso. Ella y Chufeng tenían una historia profunda y Chufeng realmente ni siquiera tenía ninguna razón para ayudarla. Ahora que Sword Alliance abrió tales condiciones, estaba realmente preocupada de que Chufeng la dejara de lado y la abandonara. Pero también sabía que esperar que Chufeng la protegiera estaba más allá de lo razonable. Sin embargo, el Chufeng frente a ella era su única esperanza. ¿Comillas alianza de espadas? Creo que es mejor que se llame Beast Alliance. Basura como si quisieras atarme a tu alianza. Decirá. Chufeng escupió ferozmente una bocanada de saliva. Nos estás obligando a esto. Al ver que el intento de atar falló y en cambio fueron humillados, los tres se enojaron y mientras sostenían la espada de hierro, todos comenzaron a atacar a Chufeng. Era obvio que las tres personas usaron su verdadera fuerza esta vez. La espada ni siquiera llegó, pero el viento sí. Incluso Chufeng tuvo que entrecerrar los ojos y tratar esto con seriedad. ¿Comillas que estás mirando? ¿No quieres irte? No afectes mi malvado poder de exterminio. Chufeng le gritó a Chuxue y a los demás primero. Solo entonces su cuerpo se movió, y con las ondas de los brazos, innumerables palmas invisibles llenaron el aire y atacaron a las tres personas. Es la palma ilusoria, cuidado. Uno de ellos reconoció la habilidad marcial de Chufeng y,
Al mismo tiempo que se sorprendió, su estilo de espada cambió en consecuencia. Surgió un brillo frío, y las tres personas mostraron exactamente las mismas técnicas y rodearon a Chu Feng dentro de él. Chu Feng. Cuando vio a Chu Feng luchando con tres expertos en el quinto nivel del reino del espíritu, las emociones de Chu Xu eran extremadamente complicadas. Ella sabía lo que eso significaba. Significaba que Chu Feng se estaba arriesgando por ella, y ese riesgo muy bien podría costarle la vida. Comillas, ¿todavía no te has ido? Justo cuando Chu Xue dudaba, Chu Feng volvió a gritar. Señorita, vámonos. Al mismo tiempo, la gente de la familia Chu también vino y arrastró a Chu Xue al bosque. Déjame. Chu Xue arrojó a esas personas y miró profundamente a Chu Feng con significado. Al ver a Chu Feng que estaba rodeado de imágenes secundarias de las espadas y haciendo todo lo posible para luchar, Chu Xue rechinó los dientes como si estuviera tomando una decisión muy difícil. Comillas, abandonar. Chu Feng gritó una vez más. En ese instante, el frágil cuerpo de Chu Xue no pudo evitar temblar, y dos lágrimas brillantes cayeron de la esquina de sus ojos. Después de decir un gracias, volvió al bosque. Mocoso, ¿te atreves a interrumpir mi buena ocasión? Te dejaré lisiado hoy. Al ver escapar la carne gorda que estaba justo enfrente de su boca, los tres ardían de ira. Las puntas de sus espadas apuntaban a puntos críticos del cuerpo y querían matar a Chu Feng. Dependerá de tu fuerza. Aunque la cara de Chu Feng mostraba que estaba aguantando, también sintió la presión. Contra tres personas que estaban todo un nivel por encima de él realmente lo tensó. Esas tres personas. Aunque no eran personas extraordinarias, no solo la espada en sus manos era fuerte, las habilidades marciales que cultivaban hacían que el arma afilada en sus manos fuera utilizada al extremo. Además de que los tres combinaron sus poderes, Chu Feng tuvo bastante dificultad para ir contra ellos. Lo más importante era que Chu Feng no quería exponer sus tres estilos de trueno, por lo que decidió que ya no quería perder el tiempo con ellos tres. Zumbido, zumbido. Pensando en ese punto, Chu Feng fingió un movimiento, luego saltó en el aire y saltó como un rayo fuera de su círculo de tres hombres. Ustedes tres basura, traten de atraparme. Después de saltar, Chu Feng se burló de ellos y sonrió, luego saltó al bosque como un mono. Comillas, ¿quieres escapar? Perseguir. Al ver que Chu Feng estaba escapando, ¿cómo pudieron las tres personas dejarlo ir? Rápidamente lo persiguieron. Pero aún subestimaron a Chu Feng. A pesar de que usaron su poder espiritual al máximo y usaron todo tipo de habilidades marciales, no tenían forma de perseguir a Chu Feng. Siempre hubo una distancia entre ellos. Capítulo 20, Cementerio de los Mil Huesos. Maldita sea. ¿Es este tipo la reencarnación de un mono? ¿Cómo es tan rápido? Este chico no es simple. Tiene tanta fuerza a esa edad e incluso puede escapar de nuestra formación de espada. Debe tener un talento extremadamente alto. Así es. Esta es la primera vez que veo a alguien usando Illusionary Palm a este nivel. Si continúa desarrollándose, sería completamente inimaginable. Por eso, no podemos dejar que abandone este lugar con vida o causará un sinfín de problemas. Cuanto más entendían las tres personas la fuerza de Chu Feng, más frío se volvía su corazón. Ya lentamente decidieron matar a Chu Feng en la montaña de la medicina espiritual. La velocidad de esos tres es muy rápida, ni siquiera puedo deshacerme de ellos. Al mismo tiempo, Chu Feng se quedó sin palabras por la fuerza de esas tres personas. Aunque su fuerza era mucho más alta que la de las personas del mismo nivel, contra personas que tenían un nivel más alto lo hacía sentir un poco débil. Pero afortunadamente, Chu Feng tenía mucha energía espiritual en su dantian. Creía que si continuaba corriendo, los tres dejarían de perseguirlo debido a su resistencia. Sin embargo, Chu Feng estaba considerando otro problema. El poder de Sword Alliance no era pequeño. En el futuro, después de dejar la montaña de la medicina espiritual, sería problemático si esos tres usaran el poder de Sword Alliance para dañarlo. Es por eso que Chu Feng dudaba si no lo hagas o no descanses o no. Entonces, o mostraría sus tres estilos de trueno y silenciaría a las tres personas o no haría nada en absoluto. Pero al final, rechazó ese pensamiento. Después de todo, matar a personas de la misma escuela fue un gran crimen, y si se descubren rastros, existe la posibilidad de que toda la familia Chu también se vea afectada. Pero justo en ese momento, Chu Feng descubrió con asombro que aparecieron rayos blancos a su alrededor. Debido a que el cielo ya estaba oscuro, cuando aparecieron los rayos de luz, parecían anormalmente deslumbrantes y eran extremadamente extraños. Esto es.
Esa luz se hizo más y más fuerte, e iluminó el bosque como si fuera de día. Pero lo que sorprendió a Chu Feng fueron las innumerables cantidades de huesos blancos que lo rodeaban. La vasta área de huesos blancos estaba densamente apilada en el bosque. Eran tan ilimitados como el océano. Esos huesos eran muy especiales. No solo eran tan blancos como el jade, sino que cada hueso emitía una aura pesada. Chu Feng sintió una sensación de asfixia cuando fue presionado por innumerables auras como esas mientras se apilaban unas sobre otras. Sus pasos se hicieron pesados y todo su cuerpo perdió fuerza. ¿Comillas qué es este lugar? Chu Feng estaba muy sorprendido. Los huesos especiales no eran propiedad de personas comunes, lo que significaba que los propietarios de los huesos blancos debían ser todo un maestro. Solo después de alcanzar cierto reino en el cultivo, uno podría morir sin que sus huesos se pudran. No solo eran tan blancos como el jade, sino que todavía contenían cierta cantidad de presión para disuadir a otras personas. Había cosas que Chu Feng no podía entender. No solo no entendía de dónde venían tantos expertos, ya que estaba más allá del sentido común que aparecieran tantos huesos blancos aquí, la montaña de la medicina espiritual era una tierra prohibida. Prácticamente todos los días, los ancianos patrullaban alrededor. ¿Cómo pudieron dejar tantos huesos blancos aquí y no preocuparse por ellos? Aparte de la sorpresa, Chu Feng estaba empezando a entrar en pánico. Cuanto más pensaba en ello, más parecía que no estaba bien. Cuanto más pensaba en ello, más escalofríos le recorrían la espalda. Después de todo, él era solo un joven de 15 años. Cuando estaba atrapado en un área de bosque tan oscuro, por supuesto que sentiría miedo en su corazón. Eso es. De repente, los ojos de Chu Feng se iluminaron. Descubrió en estado de shock que había una silueta desde lejos caminando tranquilamente dentro de los huesos blancos. Podía ver vagamente que era un anciano. El anciano estaba tan limpio como la nieve. Llevaba una túnica azul, y en la túnica estaba la marca de los 8 trigramas. El anciano sostenía un batidor de moscas muy extraño en su mano derecha. El rostro del anciano sonreía y caminaba lentamente hacia la dirección de Chu Feng. Ni siquiera se vio afectado en lo más mínimo por los huesos blancos. Pero lo que más sorprendió a Chu Feng fue la piel del anciano, que era como el jade y el débil brillo que emanaba todo su cuerpo. Ese tipo de aura especial era como un santo descendiendo al mundo. Caballero. ¿Es ese, el cementerio de los 1000 huesos de las leyendas? Justo en ese momento, las 3 personas de Sword Alliance también corrieron. Sin embargo, no pensaron más en atacar a Chu Feng ya que estaban completamente asombrados por la escena frente a sus ojos. En comparación con el pánico de Chu Feng, una palabra estaba claramente escrita en los rostros de las 3 personas. Miedo. ¿Comillas cementerio de los 1000 huesos? ¿Qué tipo de lugar es este? El corazón de Chu Feng se contrajo, y solo con ese nombre, lo hizo sentir incómodo. Maldito mocoso, nos has matado a todos. En realidad nos trajiste a un lugar como este. Este cementerio de los 1000 huesos es un lugar peligroso. Ese hombre con marcas de viruela dijo con voz temblorosa. Comillas punto de peligro. Así es. Es el lugar de verdadero peligro. No, era una leyenda. Una de las leyendas de la montaña de la medicina espiritual. Según las leyendas, hay un cementerio de los 1000 huesos que era irreal, inescrutable, y apareció en la montaña de la medicina espiritual en momentos no programados. Pero este lugar es realmente el punto de peligro absoluto. Las leyendas dicen que aquellos que entren en este lugar no saldrán vivos. Incluso las personas que mantuvieron sus vidas se volverían locas. Nunca hubiera pensado que la aterradora leyenda fuera cierta. Hemos entrado en el cementerio de los 1000 huesos. Los otros 2 también estaban extremadamente asustados. Mientras hablaban, algunas palabras no tenían sentido y mostraban cuán temerosos estaban en sus corazones. Si puedo preguntar, ¿es este realmente el cementerio de los 1000 huesos? Chu Feng dirigió su mirada hacia ese misterioso anciano que sostenía un batidor de moscas. Aunque no podía sentir nada del cuerpo del anciano, con solo mirar su exterior, Chu Feng podía decir que era extraordinario. Sin duda, debe ser un pez gordo en la escuela Azure Dragon. Pero lo que lo confundió fue que el anciano obviamente lo estaba mirando, pero ni siquiera abrió la boca para hablar. Más bien, con las comisuras de su boca, formaron una extraña sonrisa. Oye, ¿con quién estás hablando? Maldito mocoso, no intentes engañarnos. Pero lo inesperado fue que después de escuchar la llamada de Chu Feng al anciano, los rostros de los 3 miembros de Sword Alliance palidecieron instantáneamente sin un solo rastro de color. Comillas no puedes ver que estoy hablando con esta persona. Chu Feng señaló al misterioso anciano que estaba parado cerca.
Comillas, qué persona. Mocoso, ¿realmente estás buscando morir? Ese hombre con marcas de viruela sostuvo su espada y quería atacar a Chu Feng. No te molestes con él. Algo anda mal con este tipo y debemos irnos rápidamente de este lugar. Pero antes incluso de dejarlo atacar, los otros dos lo jalaron de los hombros y comenzaron a arrastrarlo hacia el camino por el que venían. Jijiji. Pero justo en ese momento, un ruido ensordecedor vino de todas direcciones. Ese ruido era muy extraño, extremadamente horrible, y era como si millones de almas estuvieran aullando y gritando por la injusticia. Al mismo tiempo, Chu Feng descubrió con sorpresa que en los huesos blancos que lo rodeaban, flotaba gas verde oscuro y ese extraño grito provenía del gas. Pero lo que más inquietó a Chu Feng fue que el extraño gas verde oscuro flotaba hacia Chu Feng y los demás. Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras.